¿Qué onda, gente? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo ¿Qué onda, bien? Luis? Acá un poco incómodo porque tengo un aparatito, perdón si suena algo por ahí, pero bueno, ténganme paciencia. Es que la guerra lo puso así, boludo. Me puso nervioso, con Se la puso presión nervioso, alta ahora le tengo un subió la presurómetro. presión y ya está. Bueno, grave la situación del sábado, ¿no? Me parece que ya es una... Me Se parece tensionó, que se tensionó. no tiene mucho sentido hablar de la muerte del Ayatollah. Ahora sí tiene sentido decir de- que, bueno, ya se venía, ¿no? Anunciando, lo dijimos inclusive el jueves, que el ataque era inminente. No, tampoco vamos a decir, mirá cómo la venía viendo Luis, pero ya se daban indicios de lo que iba a pasar. Claramente era un ataque por parte de Estados Unidos. Se estaban dando las rondas de negociaciones, primero en Omán, y posteriormente se iban a dar, pero no se llegaron a dar, en Ginebra, en Suiza. Llegaron las delegaciones y pasó todo esto. Dicen que fue una traición a la diplomacia, a los usos y costumbres, ¿no? De lo que suele denominarse así en diplomacia. Y bueno, creo que Irán ya lo venía a venir, no sabía la envergadura del ataque y creo que ninguno de nosotros tampoco sabía que, voy a tirar un concepto que ahora que aprendí a jugar al truco, Ah, que Trump iba a sacar el ancho de espadas, ¿no? Vamos a ver si tiene algo más, ¿no? Para mí no sacó el ancho de espada todavía. ¿Vos decís que no? Para mí le tiró un 3. Claro, ¿no? Sí. No Bueno. sé, un 3, Ahí un va de bravo. Vamos a Después ver. llevó ahí ese barquito y ahora el barquito se tiene que ir corriendo. ¿Te porque lo referís están al ancho? misilando. Al ancho por el país que elige atacar. Porque No. elige atacar Irán, No, él dice que es el algo ancho que por vienen la fuerza- prometiendo. por la fuerza militar con la que lo ataca. Tampoco. ¿Por qué? O sea que- Entonces, Porque mató al líder supremo. Ah, claro. sí. Porque claramente el ataque de los Estados Unidos era algo previsible, como lo veníamos diciendo el jueves. Ahora, nadie se imaginó Que que le iba a este matar. mismo sábado en Teherán Yo me voy a iba a poner- morir el líder yo, supremo. yo me voy a poner conspiranoico. Sabían que estaba ahí, ¿no? Y si los tipos como que lo sabían, ya tenían un sucesor, sabían Sí, que sí, en algún sí. momento podía pasar, con lo cual tampoco fue tan grave. Sí, yo creo que igual... No, grave Sí, fue. grave es que Se levantó todo el mundo islámico. Todos los que eran Exactamente. musulmanes Está están bien, sacados. No, obvio, eso creo que fue lo que no midió Trump, que no mide nada. Es como matar al Papa. eso mismo. Exactamente. Mataste al papa de los chiitas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que no son ninguna minoría, ¿no? Hay mucha población chiita musulmana en Irak, ¿no? Por supuesto, la gran mayoría, que era gobernada por Saddam Hussein, que era un sunita, pero aún así era mayoría la población en Irak. En Bahrein, que generaste un quilombo bárbaro, ¿no? Porque claramente esa gente también se levantó en India. India que tiene alrededor de 220 millones de musulmanes, también generan protestas en India, en Indonesia. Indonesia es el país con más musulmanes del mundo y no está en la península arábica, Mira. ni en el Medio Oriente, está en Asia y es Indonesia. 240, 230 millones de musulmanes hay en Indonesia. Bueno, generó una tensión, como lo venimos diciendo, con el mundo islámico, con el mundo musulmán, por supuesto, que yo creo que Estados Unidos cayó en la trampa del Ayatollah Khomeini. ¿Por qué? Porque hay algo que la lectura occidental no tiene, ¿no? De lo que sería la cultura y la civilización, por supuesto la persa, la árabe, pero por supuesto la musulmana, ¿no? Que es la figura del martirologio. El martirologio es crear un prócer, pero sobre todo en la religión islámica, el mártir no es una víctima o un sinónimo de derrota, sino que al contrario es un acto de resistencia contra la tiranía. O sea, lo que hizo la muerte del Ayatollah Khamenei es radicalizar aún más a la población civil, a hacer una unificación. Por supuesto, esto generó una crisis, ¿no? Lo No quiero decir canonizó. que En términos católicos fue canonizado. puede ser, Lo por convirtió supuesto. en santo. Fue, claro, por supuesto que el líder Khamenei va a quedar en la historia, por supuesto, por la envergadura de lo que representaba, que era ser prácticamente para nosotros el papa, pero de los chiitas en Irán. ¿Qué pasó entonces con este martirologio? Por supuesto, nosotros en Occidente también tenemos mártires, pero no de tal envergadura. Nosotros cuando nos matan un líder, ¿no? En una situación vinculada a una guerra, lo primero que pensamos es que tiene que haber una transición, como ya lo tenían pensado los ayatolás también en Irán, pero la situación en Irán, al parecer,
estaba preestablecida, no se sabía que iba a ser ese sábado, por supuesto se esperaban ciertos golpes, pero hay informaciones que inclusive ya vamos a empezar a meternos ahí con esa situación, que están muy vinculadas con las fake news, ¿no? Me imagino que están, las redes sociales las han visto, ¿no? Twitter, X, Instagram, que está llena de videos, ¿no? De videos donde se ven los ataques por parte de Irán a los demás países, ¿no? Por supuesto de la Liga Árabe, e inclusive hoy dicen que se interceptó un misil en Turquía. Bueno, hay muchos videos dando vueltas, por ejemplo, un edificio, el edificio más alto del mundo en Dubái, que es el Burj Khalifa, bueno, supuestamente un dron entrando, ¿no? Es fake. Ah, Y la mirá. gente se está comiendo muchos fake, e inclusive la muerte del ayatollah, cuando se da el sábado a las 9:40 de la mañana en Teherán, había pasado todo un día en Irán y en el mundo, ¿no? Y el ayatollah seguía vivo, según las autoridades de Irán. Entonces, hoy ya hay una lucha de relatos, ¿no? Y de concepciones de lo que es la guerra, que ya inclusive los replicadores de noticias verificables caen en esas Claro, ponele. trampas de las fake news. Yo tengo una fake news. Por ejemplo, Cristiano. ¿Sigue en Arabia o se fue a Arabia? Cristiano no está Se más fue en con su Arabia. familia. Se fue Se con fue, su se familia. fue. Pero salieron a desmentirlo supuestamente los de No. Arabia. No, le No, no, consiguieron no, un sí. avión para irse. Lo que pasó es que le reventaron un auto de lujo, eso sí. Ahora, después vamos a hablar de lo de Cristiano, que es grave, es grave. ¿Por qué? Porque Cristiano no se fue ni siquiera en la crisis de los 12 días cuando los dos bombarderos B-2 de los Estados Unidos bombardearon las plantas de Natanz y de Fordow en Irán. ¿Se acuerdan? La guerra de los 12 días, donde Sí. se acaba precisamente con el bombardeo de los Estados Unidos. Donald Trump es muy amigo de Cristiano Ronaldo. Es más, fue a la Casa Blanca con la delegación saudí a tener una cena protocolaria, porque Cristiano Ronaldo es una figura muy aclamada y muy, Capaz que hubo un llamado Querida. ahí, entonces le dijo, muy che, querida che, por el amigo. hijo. ¿Cómo? Por el Capaz hijo que de hubo un Trump. llamado de Trump, le dijo, che, mirá. Quizás hay un aviso de que Rajá algo nomás. importante, se va a venir, ¿no? Y yo les digo algo. Dios. Atentos a los sábados. ¿Por qué los sábados? ¿Qué pasa los sábados en el mundo? Es Shabbat. Es Shabbat, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, quizás Israel podría haber pensado otro día mejor el ataque, ¿no? Pero ya sabemos que la cúpula del gobierno en Israel, por lo menos, no tiene nada que ver con el judaísmo. Y lo afirmo yo, ¿no? No tiene nada que ver con el judaísmo el Estado de Israel. Después podemos discutirlo, pero no es el espacio. Ahora, claramente, bueno, Shabbat. Ahora, ¿qué pasa en los mercados los sábados? No se mide. Están cerrados. Claro, no se ¿no? miden. Y lo mismo sucedió con Venezuela. Fue un ataque el 3 de enero, un sábado, ¿no? Donde Donald Trump especula con esa situación. Claro. Y ahora hizo lo mismo con Irán. Así que atentos al próximo sábado o al siguiente, porque Donald Trump no hace este tipo de maniobras durante los procesos donde los mercados y las bolsas están abiertas. Claramente los hace los sábados, donde es mucho más fácil encontrar una respuesta a lo que se viene para los lunes, ¿no? Que es la apertura de los mercados y donde comienzan a generarse ciertas crisis, como es lo que está pasando hoy, ya después de 4, y vamos a cumplir el 5.º día, del cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Que es algo que veníamos diciendo, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y por donde Estados Unidos, por supuesto, va a generar una crisis global, porque esto no solamente afecta a los Estados Unidos, está afectando, por supuesto, a China, ¿no? Pero también China y Rusia están ya encontrando otras fuentes, sobre todo Rusia, que no necesita petróleo, pero sí armamento y sí tecnología para los drones en la guerra en Ucrania, están encontrando alternativas a esta situación. Ahora, China está muy caliente con la situación, y no solo con eso, con lo de los BRICS, pero ya vamos a ir metiéndonos. Vamos a ver un video, Produ, de lo último que está pasando en este momento. A ver. Porfa. Esto dijo Trump hace un par de minutos. Veamos qué dice. But I am allowed to cut off any and all trade or Pero tengo business permitido with that same cortar todo el comercio, puedo destruir el I país. can destroy the country. En otras palabras, puedo destruir el comercio. Incluso tengo permitido imponer un embargo que destruya a otros países. Puedo embargar a países. Puedo hacer lo que yo quiera. But I can't charge. Pero no puedo cobrar nada. So
Así que tengo permitido destruir el país. Bueno. Vamos rápido. No, igual acá Lo que quiere decir que yo hago Claro. lo que quiera con los países, voy a destruir lo que yo quiera. ¿sabes? dice que los iraníes están felices y bailando en las calles, pero no bailarían por mucho tiempo. Eso no se los aseguro. Firmaré para imponer un arancel. Bueno, acá dice que va a firmar para poner un arancel a los países que no estén coalineados, ¿no?, con esta disputa. Ya le pasó a España en las últimas horas que tuvo que retroceder, ¿no? Pero tuvo una postura muy digna España, muy amenazado por Donald Trump, diciendo que se cortan totalmente las relaciones económicas. Le decía a Scott Bessent: hazme un favor y llama a este tipo, que es un cretino, que no pasa el 5% respectivo a la OTAN. Bueno, cortamos todo, no necesitamos nada de España. Tuvo que recular Pedro Sánchez. Ya vamos a ver con qué estrategia Europa puede llegar a entrar a este conflicto, pero hay mucha resistencia de Europa a entrar acá. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene Europa, además de entrar en el estrecho de Hormuz a garantizar la apertura del comercio? Ucrania. Por supuesto, por supuesto. Su Y el que fracaso mira- de ahí, en el norte. Y el que mira de reojo, que yo lo quiero decir también, es Rusia, que es un socio, por no decir amigo, ¿no?, de Irán, porque en política exterior, como en la política en general, no hay amigos, hay socios contextuales. Ahora, Irán está en una crisis que Rusia ve con buenos ojos. A Rusia le conviene todo este quilombo, porque ya Francia, Inglaterra y Alemania están empezando a alinearse con los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo primero Starmer diciendo que no iba a prestar la plataforma y el atolón de Diego García en el Índico, y no lo prestó, pero empezó a generar también ayuda en términos de inteligencia. Ahora, hay algo que es muy importante también, que ¿Quién es está prestando ayuda en materia de inteligencia? Inglaterra, Sí, Alemania sí. y Francia. España se mantiene al margen. España se mantiene al margen. Ahora, hay algo que también hay que decir, que es el papel de la IA, de la inteligencia artificial en este conflicto. Y eso ha pasado desapercibido, pero 48 horas antes del ataque se reunieron en la Casa Blanca autoridades del Pentágono y tecnofeudales, que son de estas empresas muy importantes, que son OpenIA, Sam Altman, por supuesto, el de Palantir, Alex Karp, y no me acuerdo ahora el nombre de la empresa Anthropic. Anthropic decidió retirarse de la reunión porque dijo que no iba a estar de acuerdo con las regulaciones éticas que le promovía el Pentágono a las empresas que se iban a vincular a la estrategia de seguridad y defensa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía que no iba a empezar a generar una tensión con los ciudadanos. Todo lo que vos quieras para la política exterior y de seguridad exterior. Ahora, yo no voy a espiar a mis ciudadanos. ¿Y por qué digo espiar? Porque la IA fue dramáticamente, digo dramática porque resultó con la muerte ilegal de nuevo por un accionar de Estados Unidos en el derecho internacional, por supuesto, y matar un líder de otro país de una manera totalmente aberrante y sin ningún tipo de justificación. Bueno, estas empresas fueron claves en la muerte de Jamenei y la muerte de muchos, ¿no?, de los que murieron ese día. Están todos geolocalizados. Exactamente. Dice, Pero pará, acá nos dice Zapato que esto que decíamos recién del portaaviones, que comentan que un portaaviones de Estados Unidos está abandonando el lugar. sí, Es el grande porque, como decíamos, le entraron los misiles. el Abraham Lincoln. El Gerald Ford no se sabe nada aún, pero al parecer sigue en aguas arábicas. Ahora, lo último también tiene que ver con el bombardeo, la torpedeada que le metieron a una fragata iraní, que yo lo calificaría como crimen de guerra. ¿Por qué? Porque estaba en el Índico, más precisamente cerca de Sri Lanka. Se reportaron 100 muertos por ahora. Es una noticia que se confirmó en el día, porque de nuevo estamos todos viendo si es cierto, si no, si la situación... Sí, José dice que Ucrania está atacando Georgia. Sí, en esto. Eso están diciendo, José. Podemos entrar en un ratito a Georgia, vamos a seguir con Irán, pero en un ratito vamos por ahí. Igual, claramente, ¿no? Esto a todos les conviene. ¿Qué va a hacer Zelensky, ¿no?, si ve que todas las fuerzas van hacia un lugar? Va a esperar a que Prendamos no pierdan el ojo. pirotecnia a todos. No Uno tira pierdan el ojo. petardo, yo tiro petardo. No pierdan el ojo en Europa. Por supuesto, hay que ver, ¿no?, estas maniobras de la geopolítica. Así funciona.
Pero vamos a ver lo que sucedió hoy, el siguiente video. Esto fue en las aguas del Océano Índico, de nuevo cerca de Sri Lanka, donde Sri Lanka tuvo que ir a hacer las tareas de rescate, por supuesto, porque esto no está en el teatro de operaciones. Yo lo calificaría como un crimen de guerra. Es dudable, ¿no? Se puede discutir porque, bueno, porque claramente está en guerra Estados Unidos con Irán, como también lo estuvo en guerra Inglaterra y la Argentina en el 82 y sufrió, ¿no?, el hundimiento del buque, el crucero Ara Belgrano, ¿no?, que asesinó a más de 300 argentinos en un contexto donde ese buque también estaba fuera de las operaciones, del territorio de operaciones, ¿no? Entonces, se podría decir que esto fue aún más nefasto, ¿no?, de lo que ya no nos sorprende, ¿no?, Donald Trump con esta situación. Bombardear un jardín de niñas también sería un crimen de Por guerra. supuesto, ahí vamos a entrar también, Hoy ¿no? escuché que a Netanyahu le decían asesino de niños, le dicen a Netanyahu. Netanyahu, que no sabemos dónde está. Que los niños palestinos aparecen con tiros entre los dos ojos. Ay, no. Sí. Asesino de niños le llaman. O sea, su primera acción en contra de Irán fue esa. Claramente podría haber directamente matado a la ayatolá, porque tenía toda la inteligencia para hacer una operación Pará, quirúrgica. Zapato nos dice que lo que dijo Luis de España es falso. ¿Qué es? La Lo alianza de, con lo el- de que tuvo que recular Pedro Sánchez. Sí, supongo. tuvo que recular, pero si llegamos más al final, yo les voy a mostrar por qué tuvo que recular. Paciencia, paciencia. público. Es largo. Paciencia, Paciencia. público. Pedro Sánchez se paró firme, como lo dije, pero ahora tuvo que recular. ¿Por qué? Porque claramente España es una potencia occidental en el sentido de necesita también, por sobre todo Gibraltar, ¿no?, que hace parte, hay una disputa entre Inglaterra y España, una situación también vinculada a las bases militares. Yo creo que España no se puede quedar por fuera de esto. Ya vamos a ver cómo Europa va a entrar a esta situación, pero no va a ser con la justificación que, por ejemplo, tuvo José María Aznar, ¿no?, en la época de la OTAN, con Tony Blair y con George Bush cuando atacaron Irak y Afganistán, ¿no? Ahora van a hacer de manera más sutil la operación, pero la OTAN va tarde o temprano a entrar porque, lo adelanto entonces, la cuestión energética de Europa hoy, a raíz del Estrecho de Hormuz, está totalmente sellada, ¿no?, a raíz de lo que está haciendo Irán con la repercusión de que esta guerra le salga muy caro a Estados Unidos, pero por sobre todo a Occidente, y no solo a Occidente, a sus socios que están inclusive ahí también compartiendo fronteras, ¿no?, como vimos en los bombardeos que tuvo Irán. ¿Todo marcha de acuerdo al plan? O sea, ¿vos crees que como se están desarrollando los acontecimientos hoy, era lo que se imaginaba Trump el sábado de la mañana? No, Trump no se imaginaba esto. Yo creo que Trump comete un error al matar a la ayatolá de esa manera, primero por lo que les digo, ¿no?, por lo del martirologio, es una concepción crearon una persona prácticamente a divinizar, ¿no?, en Irán y en la comunidad musulmana. Y después creo que hubo un error en calcular los tiempos de la guerra. Yo creo que Estados Unidos pensaba que con esta acción de matar a la ayatolá, que la información la da el Pentágono, el bombardeo lo hace Israel, no lo hace Estados Unidos, lo hace Israel. Eso para que lo tengamos en cuenta. Por eso yo te iba a decir, ¿lo hizo Trump o lo hace Netanyahu? No, esta acción fue conjunta por inteligencia estadounidense y accionar israelí. Ahora, Como que le mojó el oído y le dijo a Israel, "Güey, vos por atacá". supuesto, es el problema que tiene Estados Unidos hoy a nivel local, ¿no? La guerra interna, la guerra que no es nuestra, dicen los americanos. No es una guerra, yo sí creo, es una guerra, por supuesto, de Israel, que sí tiene una amenaza existencial con Irán. Ahora, no es una guerra existencial de los Estados Unidos. Hay que ver qué motivaciones o extorsiones hay detrás del accionar de los Estados Unidos, ¿no?, para que genere esta situación donde no hay escapatoria. Un Trump que prometía no intervenir en guerras exteriores y de generar conflictos a nivel global, y es un tipo que está pateando el tablero, ya lo hizo con los aranceles, ahora con el tema bélico. Él se había auto-otorgado el premio, El premio de la Nobel Paz. de Paz. Lo quería, ¿no? Pero se lo dio la Se lo FIFA. regalaron, pero no lo pudo aceptar. Bueno, vamos a ver el video del hundimiento. Ah, ya lo vimos, ¿no? Sí. Sí. Perdón. Entonces, contaba, por lo menos en cifras oficiales hoy, hay más de 1.500 iraníes. Esto es una información que da el organismo humanitario de la
Media Luna Roja, que sería lo equiparable a la Cruz Roja, ¿no? Pero por supuesto la Cruz Roja está más vinculada al mundo occidental y la Media Luna al mundo oriental o musulmán en este sentido. O de la región, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vamos a ver el tema de la guerra de relatos, ¿no? Que es lo que decía Maru. En un principio, cuando se da la muerte del ayatolá a eso de las 9:40 de la mañana, pero que estuvo totalmente invisibilizada o resguardada esa noticia por parte de la cúpula iraní, a ver cómo se reaccionaba o cómo se contenía esa crisis que iba a generar en el pueblo iraní, también se dieron una gran cantidad de noticias, sobre todo vinculado a lo que dice Maru, del bombardeo a esta escuela en Minaf, que es una ciudad que está cerca del estrecho de Hormuz. Teherán está mucho más al norte, pero el bombardeo no solamente fue en Teherán, sino en todo lo que sería el despliegue de la cordillera iraní, donde se supone que está no solamente el plan y de desarrollo nuclear, sino también donde se cree que están escondidos, ¿no? Esta gran cantidad de misiles hipersónicos y balísticos que tiene Irán. Entonces, el ataque fue sumamente estratégico de Estados Unidos. Ahora, lo que Estados Unidos yo creo que quería hacer era atacar rápido, generar una crisis de tensión tan grave, no solamente rompiendo las fuerzas de ataque de Irán, o sea, su capacidad de defensa, sino también matando al ayatolá. Esto generaría una disrupción total. Ahora, eso no sucedió. Lo que hicieron fue encandecer, ¿no? Enrabiar muchísimo más al pueblo iraní y a la cúpula, que se quedó sin un líder, ¿no? Que dentro de la constitución ese líder había creado un artículo para que Irán no tuviera el arma nuclear. O sea, el ayatolá Khamenei era era el más moderado, por decirlo de alguna forma, que quería instaurar dentro de su régimen la no posibilidad de tener un arma nuclear. ¿Por qué? Porque el arma nuclear, por supuesto, está vinculada a la destrucción del mundo, ¿no? Y de la creación de Alá, en este caso, por supuesto, para un líder religioso. No estoy hablando de lo que piensa la Guardia Revolucionaria o las fuerzas Quds, que piensan otra cosa, por supuesto, y que tienen una lucha y una guerra yihadista ante, por supuesto, Israel. Ahora, el líder supremo no quería tener una bomba nuclear. Esto siempre lo dijo. Y era la discusión que tenía precisamente con la fuerza un poco más laica, por decirlo de alguna forma, y las fuerzas militares. ¿Puedo traer un contrapunto? Sí, por supuesto. Bueno, Rafael Grossi dice que ningún país sin armas nucleares enriquece uranio como Irán. Es jugar con fuego. Sí, por supuesto. Es el mismo Rafael Grossi que ayer dijo... Pero invalídame el argumento, no a la persona. ¿Qué dijo? No, ¿por qué no puede tener un arma nuclear Irán? Porque si la puede tener No, Israel... él lo que dice es, Irán está haciendo armas, o sea, vos no negás que esté haciendo armas nucleares. Yo no puedo negar ni afirmar nada. El que lo puede aceptar es Rafael Grossi, que ayer dijo, Irán no está cerca del armamento nuclear. Pero ayer dijo lo que dijo. quiere. No, cerca no, pero Él que quiere. quiere. Bueno, yo también quiero ser millonario. Nadie enriquece tanto. Ahora. Bueno, pero enriquece uranio. Eso es efectivo. No, O sea, por lo está supuesto. intentando. O sea, lo está básicamente. intentando hace Eso- millones de años. Eso de que la ayatolá te diga, no, yo no quiero tener la bomba, es mentira. No, eso lo está diciendo. quererla quiere. Ok, ¿y si Quererla la quiere y lo está quisiera? intentando. Ok, ¿y si la quisiera? Te tiro. Está bien, pero eso es Pará. otra discusión. Yo tengo una Es nota otra de Diego discusión. Aguilar que traje, que obviamente tiene una postura alineada con el sionismo. Y Diego Aguilar dijo, hasta la madrugada del sábado la mejor opción era que Irán hubiera aceptado el pleno control de la Agencia de Energía Atómica dependiente de las Naciones Unidas y liderado por Rafael Grossi, y de tal forma garantizar el uso pacífico del programa atómico iraní. Sí. No puede ser, así que ahora es la hora de los cañones. Esta nota termina con el siglo XXI no es fácil, pero pinta mucho mejor que el siglo XX. A ver, a Diego me parece un gran... Yo lo tuve hace poco en una charla en Flaxo, yo soy estudiante de Flaxo, y lo escuché muy atentamente, es un tipo muy interesante, por supuesto, muy vinculado al mundo liberal occidental, y con lo cual yo no puedo retrucar argumentos vinculados a una cuestión que no tiene objetividad. Ahora, lo que sí es objetivo es que Diego Aguilar no menciona el acuerdo al que había llegado Obama, ¿no? Con Irán en 2015 y que patea por los aires Donald Trump en 2018. ¿Y qué? ¿Cuál es ese acuerdo? Es un acuerdo donde realmente Irán tenía la capacidad de enriquecer uranio, cerca del 70-80% para desarrollo civil. Según Rafael Grossi el año pasado, ese
ese desarrollo y ese enriquecimiento de uranio ya estaba cerca del 90, con lo cual posibilitaría a Irán a tener un arma nuclear. Ahora, el primer acuerdo lo rompió Donald Trump en 2018. Por ¿Por eso qué? Hay que ver por qué. Bueno, ¿y por qué? Yo lo que digo es, ¿cómo relacionamos esto, para mí, con dos procesos que se dan simultáneos y que tienen mucha relación? Uno sería la situación de Netanyahu en Israel, Sí. que le genera algunas tensiones desde lo político, y el otro es que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Sí. O sea, yo creo que hay una situación ahí de Trump de, ante la falta de logros o de cosas en su gobierno, virar a esta cuestión más bélica, que hasta es un motor en la economía norteamericana, ¿eh? 7 de cada 10 americanos rechaza la intervención en Irán. Yo me quedaría con ese dato, por supuesto. Yo creo que es lo más impopular para este momento de Donald Trump. De Yo nuevo. no lo puedo entender, pero acá Gellar te tira como esa primera hipótesis que se imaginaban todos el sábado de la mañana, que es, esperemos que no se descontrole, que se limiten las bajas, especialmente las civiles, y pronto el pueblo de Irán pueda deponer al cruel régimen de los ayatolas y encaminar a la gran nación persa en el camino de la paz y la convivencia con sus vecinos árabes e Israel. El título de la nota es Cualquier cosa menos los ayatolas, donde también manifiesta dentro de la misma nota que Argentina debería tomar una postura totalmente en contra del gobierno de los ayatolas, porque son los que nos tiraron no una bomba, sino dos, y que esto no tiene que ver ni con Trump ni con Netanyahu, sino que tiene que ver con la seguridad de la República Argentina, porque Argentina peligra su seguridad con el régimen que teníamos antes. Bueno, yo no voy a defender a los ayatolas, por supuesto que no. Yo quiero estabilidad estratégica y paz, ¿no? Y claramente lo que está demostrando Estados Unidos e Israel, no Irán, es que lo que se está desestabilizando el mundo y la región son los ataques preventivos, entre comillas, que dijo Marco Rubio. Bueno, nosotros atacamos a Irán porque al parecer Israel iba a atacar a Irán. Entonces nos anticipamos a que Israel ataque a Irán porque Irán iba a responder ese ataque de Israel hacia bases norteamericanas en la región. Con lo cual, ahí Rubio afirma y da por consentida la teoría de que esta guerra es de Israel y que tenía que intervenir sí o sí los Estados Unidos ante un ataque de Israel a Irán y una posible respuesta a Irán. Entonces el ataque preventivo, ese argumento de los ataques preventivos no corre con este conflicto, porque el mismo secretario de Estado lo confirmó ayer diciendo que era Israel el que iba a atacar. Ahora, con respecto a lo de Argentina, yo no puedo opinar sobre un fallo que ya está, por supuesto, la condena inclusive de personas que están en el extranjero y que no fueron deportadas, deportadas no, ¿cómo se llama? Cuando te extraditan, cuando que no fueron extraditadas por el régimen iraní. Ahora, yo sí creo, ¿no? Y acá hay que decirlo también, la causa que Nisman abre para justificar, ¿no?, un poco el procesamiento a estas cúpulas de Irán, también tiene muchos huecos. Sobre todo porque no está discutida la situación de las pruebas, por sobre todo de la participación de Irán con Hezbollah. Lo pudo haber hecho Hezbollah. Ahora, ¿por qué lo hizo Irán? Y después entremos en otro contexto también. Esto fue durante un gobierno de un tipo que era musulmán, que era Carlos Menem, muy hoy con relaciones carnales, ¿no?, como tiene Javier Milei. En ese contexto también las tenía Carlos Menem. Quizás fue una jugada de falsa bandera, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Lo importante es que la condena es firme y está, ¿no? Yo no voy a discutir eso, porque en el derecho no es lo que vos sabés, sino lo que demuestras. Ahora, dejó muchas dudas la situación, inclusive dejó un fiscal asesinado por esto, ¿no? Una que se acercó bastante a Irán, tratando, dicen, ¿no?, para mí erróneamente, generar impunidad, a los iraníes, fue Cristina Fernández de Kirchner, tratando de acordar, ¿no?, un memorándum de entendimiento precisamente para darle justicia a las víctimas de 30 años después que no se investigaba de la manera abrupta, y 30 años sin tener clarividencia de lo que tenemos. Es porque hay servicios, está la CIDE o la ex AFI, ¿no?, que hacía
un montón de espías, ¿no? Como Estiuso también vinculados a esta causa, donde los invito a ver por ahí una serie que se llama Yossi, ¿no? Donde cuenta un poco esta teoría conspirativa. Yo me estoy basando en teorías conspirativas en este momento, pero también en los fallos de la justicia que no dejan de ser muy certeros, o sea, en el sentido de hay pruebas, pero también hay ciertos baches y grises que, bueno, nada, hay que culpar a alguien, ¿no? Por supuesto no vamos a culpar a nuestros propios servicios, pero Igual, eso está. Igual de nuevo, más allá de eso, digo, supongamos yo que creo que los iraníes hicieron todos los atentados. Después, es para mí discutir cómo queremos que se alinee el orden mundial. Claro. Digo, si nosotros vamos a pretender que el orden mundial sea por la venganza, y que para mí el argumento de que nosotros tenemos que alinearnos fervientemente con la locura de Trump es porque necesitamos sed de venganza, bueno, dejemos de hablar de justicia para el atentado, porque no hay justicia, hay venganza. Tal cual. Son conceptos diferentes. Yo tengo otro argumento y este lo trae Joaquín Morales Solá. Quiero A decir ver. que toda la línea de perfil y toda la línea de La Nación, incluyendo a Fontevecchia, es toda una línea pro Estados Unidos, Israel y muy condenatoria del Estado de Irán. No, eso está bien igual. Y el argumento, otro de los argumentos es, Irán fue en los últimos años el principal país exportador de terrorismo al mundo. Falso. Más importante inclusive que el entrenamiento guerrillero en los países comunistas durante la Guerra Fría. Hubo organizaciones que promovieron importantes actos de terrorismo, como Al-Qaeda, autora de la destrucción de las Torres Gemelas, o el Califato, que se autoproclama Estado Islámico, pero ninguna de esas organizaciones contaba con el patrocinio de un Estado en serio, como lo es Irán. Y dicen que ellos tienen al Líbano, que es como su granja de terroristas. Entonces ellos tienen su granja de terroristas en el Líbano que lo exportan al resto del mundo y generan terror. Entonces justificando de alguna manera la acción de Trump y Netanyahu para apaciguar estos comportamientos. Bueno, para Joaquín Morales Solá, falso. Y además inclusive En tu cara, Joaquín Morales Solá. dice él en la nota, Al-Qaeda. Al-Qaeda que fue financiada y armada en Afganistán durante la guerra donde la Unión Soviética invade Afganistán para importar, ¿no?, su modelo, ¿no?, en Afganistán, y los talibanes se arman y la Al-Qaeda se crea, por supuesto, con Osama Bin Laden financiado por la CIA. Después, esa misma CIA es esa misma Al-Qaeda es la que le mete los 2 aviones en 2001 y empieza toda esta hecatombe, porque después, supuestamente, de la Guerra Fría, el mundo iba a ir a la interdependencia liberal. Lo que no vino a venir el mundo es que hay lucha de civilizaciones, de religiones, de diferencias. Y acá es donde yo voy, de nuevo. Guelard quiere su modelo occidental para que el mundo sea liberal, democrático, antirreligioso, anticlerical, pero el mundo no funciona con las categorías del pensamiento occidental. Lo lamento por Guelard. Yo desearía que fuera diferente, desearía que fuera multicultural, multiplural, multipolar, ¿no? Pero eso no existe. ¿Por qué? Porque hay estados como los Estados Unidos o Israel que no permiten la existencia de los demás, así como Israel se queja de que su existencia es condicionada y cuestionada por sus vecinos. Bueno, también la existencia de Irán es cuestionada. ¿Cómo va a decir que Irán es el que exporta terrorismo? Nadie sabe que Qatar financiaba jamás, socio primordial de los Estados Unidos, donde se hizo un mundial de fútbol, chicos. Cristian dice que Siria hoy es dirigido por Al-Qaeda y que es socio, obviamente, de Trump y de Estados Unidos. Al-Golani, tal cual. Zapato está muy enojado con lo de España. Él quiere que tus vayamos ya. frases de Pedro Sánchez, porque dice que fue desmentido muchas veces esto. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, pero estoy La yo acá posición no ha físicamente. cambiado en absoluto. Vamos en orden. Yo tengo una más. Para cerrar la de Guelard, la anterior es de Joaquín Morales Solá. Bueno, Fontevecchia también, obviamente, hablando de la importancia. Cierra así Guelard. Erradicar el terrorismo es un elemento fundamental para la preservación del medio ambiente y para evitar, y acá es donde este sería el ancho de espada para mí, y para evitar un holocausto nuclear. O sea, hay una cosa, el miedo del holocausto nuclear en las próximas 2 décadas. Así podremos concentrarnos en la segunda mitad de este siglo en terminar con el hambre y las enfermedades terminales agresivas. Esto viene al lado de una nota de Bernie Sanders que envió a todos los medios, donde Bernie termina la nota diciendo: los miembros de nuestra revolución siempre han defendido la diplomacia en lugar de la destrucción y la paz en lugar de la guerra. El belicismo unilateral de Trump debe terminar, juntos hagámoslo realidad.
y Bernie escribe una nota, obviamente cuestionando los accionares bélicos de Donald Trump y diciendo que el pueblo norteamericano no lo quiere. Bueno, Aguilar me sorprende, que es un tipo que viene de la diplomacia y que fue embajador en China, que no tenga, por ejemplo, el texto, ¿no?, de Kenneth Waltz que dice por qué Irán debería tener la bomba atómica. Búsquenlo, googleenlo ahora. Kenneth Waltz, ¿por qué Irán debería tener la bomba atómica? Es un argumento racional de por qué un estado como Irán, ¿sí?, que los estados tienen intereses nacionales y se manejan de acuerdo a lógicas racionales también. Para Nadie- Trump es presidente. Bueno, Yo no estoy tan de acuerdo con Trump que es un tipo que está inestabilizando el mundo y supuestamente es una democracia. Las democracias están poniendo Bueno, en pero peligro vos Sí. a las teocracias. Es estás raro diciendo- esto. Aparte, el régimen iraní salió recién a decir que podría atacar cualquier embajada de Israel en el mundo. Bueno, Oh my God. último momento también ahí, Mirá, ¿no? te Noticia. leo la noticia. Aumenta la tensión en Medio Oriente. El portavoz militar iraní, Abdulaziz Shekari, lanzó una dura advertencia contra Israel y aseguró que habrá represalias si atacan la embajada de Irán en el Líbano. ¿Qué tendría que hacer la Argentina hoy siendo inteligente? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tener prudencia o alinearse con los Estados Unidos y con aquellos que mataron al líder supremo de la religión chiita, de la vertiente chiita en el mundo? Mandar ¿De qué? boludo. Estamos Sí. fuera del eje del Jerico Claro. 2. Mandar boludo. Mandar Justamente boludo. van a Mandá aliar boludo. para que nos vengan y nos pongan una bomba y volen. No alinearse con nadie. Bueno, Exactamente. digámosle eso a Javier Mediador Milei, ahí ¿no? en el medio. No, chicos, no se peleen. Pero Javier Milei necesita. ¿Tenemos la botonera? Tenemos un link ¡Los dólares! ¡Los dólares! Y los dólares vienen de un lugar. que no lo vamos a pasar ahora, pero el tipo, Javier Milei, retuiteó una imagen donde le señalan a Irán la provincia de Buenos Aires y le ponen atacá acá. O sea, el único líder mundial, primero, el único líder latinoamericano que dice que acompaña esta aventura bélica de Donald Trump y Netanyahu. Hay Seguro los Paraguay tres también. mosqueteros. ¿Paraguay también? Seguro Paraguay también. No he escuchado, pero Paraguay es un país muy Dicen alineado a el Estados único Unidos. latinoamericano Javier Milei. Con Sí, lo ni cual, siquiera Paraguay dijo quizás nada. ni ¿verdad? Paraguay, Quizás quizás ni ni Paraguay acompañó esto. Y después el tipo que apunta una provincia de su propio país Ay, qué en chiste para que la reviente Irán. O sea, no, es un tarado. yo no lo puedo creer. ¿Por qué no le apunta a su no casa? lo puedo creer. ¿Querés pasarlo el link, Ope? Está ahí, es el pase a internacional. Esto no lo pasa en ningún medio. Yo no lo vi a Johnny Lechi Viale indignado por esto. Si esto lo hubiera hecho Cristina, Oh, No. con una provincia, con la ciudad de Buenos Aires remarcada, porque la gobernaba Mauricio Macri, hubiera sido un escándalo, un ataque a la democracia, ahí está. Provincia, le ponen D y Javier Milei repostea, o sea, directamente de su cuenta oficial, el tipo repostea. Pero no es presidente de Twitter. Ya, No es eso- presidente. Eso Es con la Libra, persona, con es la Libra lo persona. entendimos. exacto. Es la persona, no es como presidente. Él lo hace como un ciudadano. Acá chistoso. igual Leandro es Team Luis hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí, acuerdo. Bueno, muy Es bien. lo que está de acuerdo con lo que está diciendo. Vamos a ver unos bombardeos. O sea, Esto- todos ustedes están pro bomba atómica iraní. ¿está bien? No, yo estoy línea Bernie Sanders, medio gaga, pero acompañando las posturas diplomáticas y no acompaño el ataque, me acuerdo del programa que hiciste que Irán no es Venezuela, o sea, lo que quizás pretendía Donald Trump era que pasara lo mismo que había pasado con Maduro, que ya estaba, Maduro claramente ya tenía todo el régimen deteriorado, lo sacan y el pueblo venezolano no se rebeló. Acá matan a la ayatolá y se descoca todo el oriente. Atacó 9 países Irán. Sí. Sí, sí. 9 países en 2 días. Es más, puede generar una crisis interna en Bahrein, que era un país que tenía una cierta estabilidad, ¿no? Política, una monarquía saudí. Ahora, se reveló la calle en Bahrein, tanto, no solamente en Bahrein, en Pakistán quisieron entrar a la embajada de Islamabad, hubo decenas de muertos por esta situación. Pakistán, un país sunita. Acá la cuestión ya no es sunitas o chiitas, acá es una No, cuestión el de tema- irrespeto al pueblo que piensa totalmente distinto al modelo occidental. No, el tema es A que la- al también otro, a la va a alteridad. unificar pueblos, porque vos ahí tenés esta discusión. Digo, si hablamos de justicia, dejamos de hablar. O sea, si hablamos de venganza, dejamos de hablar de justicia. Y después tenés este tema de que está la soberanía de los pueblos. Entonces, obviamente, que más allá de sunitas, Chiitas. chiitas y demás, nada, el mundo musulmán va a decir, bueno, pará, amigo, un límite. ¿Cuál es? Una cosa es que nos sentemos a negociar, que hagamos mesa de negociación, que hagamos pactos que tienen que ver con la tecnología atómica,
Pero otra cosa es que vengas y bombardees porque te pinta. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Trump se esperaba que reaccionara así? Yo creo que sí. ¿Él se imaginaba que, o él pensaba que iban a No, yo bajar creo que, un yo poco creo que y se, tranquilizarse? yo creo que esperaba una respuesta, por supuesto. E Irán no iba a ganar y no va a ganar este conflicto. No. Irán no va a salir victoriosa de esta situación. Lo que sí quiere hacer es Asustar. darle al mundo, ¿no?, la imagen de lo que está pasando a raíz de un bombardeo supuestamente preventivo a un país que no tiene armamento atómico y que si hubiera querido tenerlo o hubiera querido obtenerlo, la verdad que está en todo su derecho, porque hoy el armamento atómico es un armamento de disuasión, no es un armamento de un carácter ofensivo, sino de protección ante las arbitrariedades del derecho internacional que no existe más. Esto es una crisis del debilitamiento de las instituciones del mundo liberal internacional. Ok. Y acá entra Gaza, acá entra Ucrania, acá entra el debilitamiento de la soberanía de los países, que esto no le pasa a Kim Jong-un en Corea del Norte. Le pasó a Siria, le pasó a Libia, le pasó a Afganistán, le pasó a Venezuela. Ahora le pasa al líder supremo de Irán y hay que ver cómo termina esta crisis, porque por ahí Irán desaparece de cómo lo conocemos, ¿no? Digo en términos políticos, por ahí realmente va a haber un cambio de régimen porque no tuvo la capacidad de defenderse. Ahora, yo no estoy defendiendo el gobierno iraní y sé que es un gobierno represivo y que tiene ciertas situaciones, como también tiene instituciones democráticas, porque se llama República Islámica de Irán, más democrática que Arabia Saudita. Ahora, la verdad, yo creo que Irán tenía en mente tener una capacidad de disuasión. Estos son videos de los bombardeos que sí son videos chequeados en Tel Aviv, ¿no? Sí. Y todavía no hay muchos de los que están dándose en Irán, pero Irán está, realmente Teherán hoy es zona de guerra. La UNESCO está muy preocupada porque se han destruido palacios y monumentos históricos de carácter humanitario y civilizatorio, que era un patrimonio La cultural. ONU preocupada por las estatuas. No, la ONU ya, la verdad, no tiene ningún sentido. Ahora, veamos a Chicos, Macron. no se peleen. Veamos, Dice la ONU. veamos a Macron, por favor. Pará, Basta. y esa mesa de la paz donde fue Milei a cantar el otro día. La mesa de la paz es la mesa de la Terminó arbitrariedad. en el bombardeo este. Claro. Claro. Fue toda una pantomima. La mesa de la paz es la mesa de la arbitrariedad, ¿no? Por supuesto, el que garantiza hoy la mesa de la paz es Donald Trump, que decide con quién tiene relaciones pacíficas y quién no, como Él- por ejemplo con España. Él decide cómo va a ser la paz, como yo Sí, quiera igual y me a la parece manera que que a quiera. España no se anima a meter. ¿Vamos a hablar mal de China o más Zapato- adelante? No, ya vamos a quédate hablar un- tranquilo. Ok. Ahora, hay algo que sí dice Arturo, por ahí que es importante recalcarlo. La política nacional exterior de los Estados Unidos, sí, que lo dice en este documento que sacó el 5 de diciembre, búsquenlo, que es la doctrina de seguridad nacional de los estados, donde pone el énfasis en el hemisferio occidental, que es América Latina, ¿no? Su patio trasero, como ya lo denominaron, su cúpula sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, ¿qué dijo Trump? Que la paz se garantiza a través de la fuerza. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Es lo mismo que venimos diciendo. Si querés paz, vas a tener que prepararte para la guerra. Y eso es lo que tenía, ¿no?, la intención de hacer Irán. Yo creo que Irán está ya totalmente vinculado a tratar de dar una negociación, ¿no?, con por lo menos Trump y con Israel o con el mundo occidental. Inclusive quiere que intervengan otras potencias para dar alguna discusión para que esto termine. Pero también fue desmentido por el régimen iraní, que dice... no, nosotros vamos a seguir avanzando, no tenemos nada más que perder. Ahora, vamos a ver la doble vara, vamos a ver un video de Rafael Grossi, ¿sí?, en una entrevista ayer a un medio español. Veamos lo que dice Grossi. ¿Que Irán siga teniendo un programa para armas nucleares o atómicas? No, esa es la respuesta. Ahí tenés. Existen todos estos factores que le acabo de señalar, pero al día de hoy no existe un programa de fabricación de armas nucleares. Esto el OIEA ha sido muy claro en decirlo. Existen sí, como si fuese un rompecabezas, ¿verdad? E inclusive autoridades iraníes lo han dicho, agregando leña al fuego, si se me permite esta expresión española. Han dicho, tenemos todo lo que hace falta. Lo han dicho.
Entonces, evidentemente, esto genera situaciones de duda, pero yo como inspector internacional no puedo decir, existe un plan, sé dónde está, quiénes lo están haciendo. Al mismo tiempo, Irán dice, tenemos todo lo que nos hace falta para hacer un arma nuclear si así lo deseamos. Y si así Desde 1980 que Netanyahu viene diciendo que Irán está cerca está cerca del arma nuclear. y nunca lo estuvo. Mierda que son lentos, ¿eh? Sí. Bueno, Ya lo hubiera tirado. Al día de hoy, Sí. ya lo hubiera tirado. Quizás también era una forma como para mantener, asustar, decir, bueno, no sé, no sé, me da la sensación, no sé, no. el ataque de Trump se da el sábado, ¿no? Sí. Vamos a ver lo que pasa ese mismo sábado con Macron, ¿no? Atónito de lo que sucedía. Primero vamos a ver este momento que me parece espectacular. Un submarino. Un submarino con cabezas nucleares. Ahora vamos a ver el anuncio que hace Macron. Le cantan a sus armas nucleares. Mira Este es el himno nacional francés, que es hermoso, la marsellesa, ¿no? El himno de la revolución liberal en el mundo, que para mí es el himno más, bueno, después del argentino y del colombiano, el himno más hermoso del mundo. Ahora, veamos el siguiente video, a ver qué piensa Rafael Grossi, ¿no? La nación, una evolución en la línea con nuestros desafíos nacionales y europeos. Tenemos que reforzar nuestra fuerza de disuasión nuclear frente a una combinación de factores y tenemos que pensar en nuestra estrategia de disuasión en las profundidades del continente europeo, Con pleno con respeto pleno de... respeto de nuestra soberanía, con el establecimiento gradual de lo que llamaría una disuasión avanzada. Si Si desde el punto de vista geopolítico estamos viviendo un periodo de ruptura lleno de riesgos y nuestros compatriotas son plenamente conscientes de ello. Este periodo justifica un endurecimiento de nuestro modelo. Rusia conduce a Ucrania a una guerra lenta y cruel que constituye, como lo identificamos en nuestros análisis, una estrategia nacional, un riesgo importante para nuestra Europa. Esta misma Rusia asume el revisionismo, el imperialismo brutal y ya armada con un arsenal nuclear. Pletórico, desarrolla constantemente la nación. Ya está repetido. Lo que prácticamente dijo Macron es que ya no se va a dejar auditar del Organismo Internacional de Energía Atómica. O sea, Rafael Grossi ya no va a poder auditar si la proliferación de armas aumentó, ¿no? Claramente, cuando Occidente habla de disuasión, ¿no? No es lo mismo que cuando decimos que Oriente o los musulmanes o los ayatolás hablan de arma de destrucción masiva. Unos se quieren defender y los otros quieren generar caos mundial en Medio Oriente y en el mundo. Entonces me parece hipócrita lo que hace Macron, porque ese mismo sábado se da cuenta no solamente de lo que es capaz, ¿no? Donald Trump, sino de lo que también puede ser capaz Putin, al ver el ejemplo de Donald, que no se contiene ante nada, ¿no? Generando una crisis económica y regional en los intereses de Rusia y de China, que después vamos a ver cómo pueden llegar a intervenir en esa situación, ¿no? Pero a esto que dijo Francia el sábado, se sumaron Noruega y Polonia. Polonia, que es un país que está también muy tensa la situación con Rusia y que generaría también una situación, ya si Ucrania se arma de manera nuclear, bueno, me parece que es el cavamiento de tumbas de los líderes europeos, ¿no? Vamos a ver. Es el hegemón uno. Vamos a ver si quieren. El que genera el caos es Estados Unidos. Por supuesto. Esa es mi lectura. Entonces, Y creo que también venimos lo de dando. Macron va Pero- dirigido a Estados Unidos. No tiene sentido, porque lo lleva a cabo Donald Trump. La mayor parte de los americanos están en contra. Salió un video más temprano de un general del ejército norteamericano metiéndose en un lugar de gobierno, un lugar que evidentemente estaban filmando con cámaras, gritando que ellos no se quieren meter en una guerra en Irán, que por favor dejen de matar a los soldados americanos. Fake news. ¿Cuál es? ¿Es fake? No, no sé. digo. No, no, Ah, no es ¿y fake. cuál es el beneficio que saca Estados Unidos de esto? Para mí no. Para mí, Trump. No hablo de No. Estados Unidos, porque después Él. hay una relación. Tienen un carpetazo ahí de También- Trump. Yo creo que es un También- carpetazo, Arturo. Nada que ver. También hay una relación. Trump no tiene relaciones
institucionales con los pueblos. No hay una relación carnal como había, no sé, en la época de Menem entre Estados Unidos y la Argentina. Hay una relación de acceso carnal de Trump a Milei. Son diferentes las situaciones. Yo creo que Trump no piensa en el bienestar de los americanos. Piensa en el bienestar que él individualmente tiene de su figura del Norteamérica que él imagina. Por eso, tienen Bueno, un carpetazo de él. Pero que Estados Unidos se prepare entonces para una guerra civil, porque si hay algo que no les gusta a los norteamericanos, es un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque son los fundadores de las democracias Y bueno, modernas, y le va a ¿no? pasar. Y presidencialistas. O sea, el dato este que tiran ustedes, que dicen que 7 de cada 10 no lo quieren. Y bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre. Bueno, por eso yo creo que Trump está, para mí, condicionado a atacar. Yo creo que hay que tener muchos veedores argentinos en las elecciones. Yo creo que de Estados noviembre. Unidos, yo creo que Me anoto Estados para Unidos ir. no estaba en condiciones de entrar en esta guerra. Y lo hace condicionado por Israel. Esta es una guerra de Israel, no de los Estados Unidos. Y lo hace precisamente porque hay algo, no sé si serán los Epstein Files, ¿no? O algo peor, porque ¿qué puede ser peor que eso? No lo quiero sabe. imaginarme. Quizás lo sabe Donald Trump. Lo que yo sí sé es que Jared Kushner, que es su nuero, ¿sí? ¿Cómo le dicen acá? Yerno. Yerno, Yerno. perdón. Acá en Colombia es nuero. De Robertis que no lo vi más. Bueno, Jared Kushner hace parte de la cúpula, ¿no? Del lobby israelí en los Estados Unidos. Y no solamente él, el AIPAC, que son los que financian las campañas presidenciales más costosas, tanto demócratas como de republicanos. El lobby israelí está ahí metido, ¿eh? Yo no estoy hablando del judaísmo, estoy hablando de una política de Estado, de un Estado criminal que es el Estado de Israel. No estoy hablando del judaísmo. No quiero parecer antisemita, ¿ok? Para, igual Que quede ahí, claro. ahí banco y repito lo que dije de Trump sobre Netanyahu, que es otro actor igual. Yo Sí, creo por que la supuesto. interpretación de Netanyahu del mundo no es la interpretación del Estado de Israel. Ahora, Es la interpretación particular de Netanyahu que entrando en todos estos conflictos lo único que está logrando es perpetuarse en el poder. ¿qué pasó? Porque Yo ya creo hace que rato que no hay elecciones. Y Hace si hubiera 20 elecciones, años las que está el pierde. tipo ahí. ese dato que vos traes es importante. ¿Por qué Israel hoy incentivó tanto a los Estados Unidos para atacar? Porque las condiciones no son más que las mejores. O sea, hay tres ejes de lo que pasó hoy en Irán, por qué no pasó antes, y es el debilitamiento de Hezbollah en el Líbano, que hoy salió a decir que va a tirar un par de escaramuzas, pero ya Israel está entrando en el Líbano y está generando desastres. Israel acaba de anunciar que va a haber un llamamiento de 100.000 reservistas, con lo cual se viene una operación terrestre en el Líbano, que ni por decirlo de alguna forma es similar al arquetipo militar que tiene Irán, el Líbano muchísimo más débil, y Hezbollah, por supuesto, que ya venía muy debilitado. Jamás en Gaza, con todo lo horrible que hizo a partir del 7 de octubre, se comió una paliza que también los dos proxies, Hezbollah y Hamas de Irán, no permitían ya ser un aliado, ¿no? En la región fiable, ¿no? En términos militares estratégicos, destruidos. Y por último, la caída de Bashar al-Assad fue la frutilla del postre. Bashar al-Assad, que era una especie de muralla, ¿no? Un régimen del partido Baas, muy socio de los chiitas iraníes. Con lo cual, eso, más la guerra de Ucrania, de Rusia no poder intervenir, más allá de lo que puede hacer en logística, en inversión, comprándole, ¿no? El petróleo en las sanciones, Irán se quedó solo. Era una ventana de oportunidad excepcional para Israel y para Netanyahu. Era ahora o nunca. Por eso lo fuerza a Donald Trump y a Estados Unidos a entrar. Porque este era el mejor momento, no había un momento así. Y después hay algo que son los tratados de Abraham. Israel fue generando, no solamente en términos militares, sino en términos diplomáticos, una coalición, ¿no? De intereses en los socios en los países de la región que firmaron los acuerdos de Abraham, que era Emiratos Árabes Unidos, atacado por Irán, Bahrein, atacado por Irán, Marruecos, no atacado por Irán porque no le llega el misil, y Sudán. Sudán hoy en una guerra civil. Ahora, esos países con los tratados o con los acuerdos de Abraham empezaron a reconocer diplomáticamente al Estado de Israel, cosa que no sucedía. Entonces, Israel comenzó a conectar lazos en la región y a tener amigos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo lo es los saudíes. Los saudíes son más amigos de Israel que de Irán. ¿Por qué? Porque unos son árabes y los otros son persas. Ahí hay una dicotomía, ¿no? También un conflicto Y bueno, Dubái lo milenario. está sufriendo, ¿eh? Lo están miseleando fuerte a Dubái. A Dubái, a Chipre, que tiene una relación estratégica con Israel y con Grecia, ¿no? Ahí vamos a ver qué va a pasar.
Pero sí, esos tres ejes, el eje militar, el debilitamiento de sus proxies, el eje económico, ¿no? Las sanciones que volvieron a partir de la derrota, ¿no? De ese acuerdo, del desmantelamiento de ese acuerdo que había firmado la Unión Europea, Estados Unidos e Irán en 2015, de un acuerdo cívico, ¿no? Y pacífico de proliferación nuclear, y que no permitió Donald Trump que se diera porque lo pateó por los aires en el 2018. A partir de ese año comienzan las sanciones más graves que ya tiene desde el 79 Irán. Y desde el 2018 hasta acá generaron esas protestas, por ejemplo, en enero, que decían que mataron 30.000 personas en 2 días. Bueno, otra fake news, ¿no? También después deslegitimada y combativa por los medios, inclusive occidentales, que dijeron, bueno, no, nos pasamos un poquito, 30.000 en 2 días era mucho. Sí mataron 7.000, que me parece una barbaridad. Ahora, siempre es ir muchísimo más, ¿no? En la exageración a un régimen que para mí hay que ver cómo va a terminar la salida, pero vamos metiéndonos, ¿sí? Con lo que decía Pedro Sánchez para Zapato, que nos está mirando. Vamos viendo. El gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. Que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. El gobierno va Vamos a ver el otro. Eso fue hoy. Esto fue, no, en la semana, En la entre semana. ayer y hoy. Pasa que Él resubió van sus 5 dichos. días, parece una semana. Él resubió sus dichos. ¿Hay otro o este ya es el segundo? Me parece que había otro de Pedro Sánchez. Si no, no importa, ¿eh? Si no, no importa. Lo que quiero decir es, Caroline Leavitt, que es la vocera de los Estados Unidos, hoy dio una rueda de prensa diciendo que, bueno, ya Donald Trump lo había amenazado ayer, ¿no? Diciendo a través de Scott Bessent que cortaran resolución todo tipo diplomática. de comercio internacional. Ahora, lo que hace claramente el gobierno español es reconsiderar esta postura diciendo, según Caroline Leavitt, no lo estoy diciendo yo, según Caroline Leavitt, que va a proveer realmente una cooperación estratégica con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, como España, hacen parte de un hemisferio, ¿no? Que generaría una amistad recíproca y lo replicó también, ¿no? Diciendo que la OTAN en España está hace 40 años, o sea, España hace parte de la OTAN, del organismo de Tratado del Atlántico Norte, hace 40 años, con lo cual es un socio estratégico militar que no se puede deslingar de esta situación. Eso lo dijo Caroline Leavitt. Ahora, Pedro Sánchez no salió a desmentirlo, sí, salió muy duro ayer, pero después, la verdad que es claro lo que sucedió hoy, por ejemplo, con Turquía. Turquía hoy recibió un misil de Irán, que no se sabe si fue un ataque de falsa bandera, y si se diera la posibilidad de que se atacara a Turquía por parte de Irán, ahí corre el artículo 5 de la OTAN, que es, si un miembro de la OTAN es atacado por un actor externo a la OTAN, todos los países de la OTAN tienen que entrar en guerra. ¿Qué iba a decir España? ¿Que no puede? Bueno, eso pasó hoy. Turquía hoy interceptó un misil de Irán. Gracias a Dios no cayó, porque si no estábamos hablando de otra situación donde intervenía la OTAN y ahí sí. Pero España está lista para entrar. España, Francia e Inglaterra están listas para entrar porque ya dijeron también que van a garantizar sus intereses energéticos en la región. Lo más grave para Europa hoy no es solamente la guerra de Ucrania, es que el estrecho de Hormuz le proveía energía más barata de lo que hoy la paga. Y que la va a pagar a partir de estos últimos días. El barril de petróleo llegó a los $83, hoy bajó un poquito más, pero si esto sigue, dicen que puede llegar a 200. Esto es una barbaridad. Japón ya está hoy en crisis, la India ha tenido ya problemas de suministro. Son países gigantes que pueden generar una tensión comercial. Vamos a ver el video de Macron hablando también sobre esta situación. Car elle est prise par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé.
Et c'est par ce détroit que transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, Egipto. la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates fassent route vers la Méditerranée. Nous avons des intérêts. Bueno, ¿cuál es la lógica de Macron? ¿Dice que el ayatollah, el régimen iraní, le parece horrible? No. Dice que va a intervenir porque tiene que garantizar su suministro energético, porque si no se cae a la mierda el gobierno de Macron. Seguir comercializando, una cosa así. Exactamente. Trump Ahora, es el verdadero agente del caos, ¿eh? sí, tal cual. Es el verdadero El agente, ingeniero agente del caos. global. Mírense la serie La Years era- and Years. La era de los depredadores. Es más barato Tal cual. atacar que defenderse. Exactamente. Ahí Es un Juliana salto da de en quien poli. pueda. Claro. Yo si llego a presidenta, voy a hacer un arma nuclear. Es lo primero que voy a hacer. Hagamos nuestras propias armas nucleares, con juegos de azar y mujerzuelas. Y bueno, pero en Argentina, mucho de lo que tiene que ver de hecho, con lo que se decía de los ataques, era porque nosotros teníamos la ¿Qué? Teníamos pequeños armamento reactores. nuclear. Decilo, Nosotros nuclearmente somos una potencia. A ver, Sí. tenemos pequeños reactores y capacidad para después construir teníamos- pequeños reactores nucleares. El proyecto Karen. Teníamos el proyecto Cóndor, Y ahora no tenemos que era el un proyecto misil. Un choto. Misil o balístico. sea, teníamos un misil balístico que tenía un largo alcance y tenemos reactores nucleares. Con Un lo misil. cual, 2 más 2 es 4, ¿no? La posibilidad de meter esa capacidad atómica En el misil. en el misil. Y viste, es como. Y el presidente de la asociación de la ONU que rige la situación nuclear es argentino, con lo cual hay una idea ahí de que el país tendría una capacidad, ¿no? No la tiene porque Hay que hacerlo. claramente hay arreglos. No, y Hay que porque hacerlo. Argentina- Plan nuclear. Y porque Argentina Plan hace parte nuclear. del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. No es Claro, así claro, tan claro. O sea, fácil. hay ¿no? una decisión. Hago, claro. Ahora, Brasil y Argentina sí tienen cooperación en esto, ¿no? Para uso civil. Ahora, yo no descarto la posibilidad de que realmente, lo que pasa es que también nos tenemos que poner a pensar en que somos todos envidiosos y egoístas del vecino. Imagínate que Brasil desarrolle, como ya tiene hoy submarinos nucleares, un armamento nuclear, ¿no? Digo, Bueno, de pero si propulsión somos- nuclear tiene submarinos, de propulsión, no de armamento. Bueno, pero si somos Ahora, Mercosur, imagínense. es de todos. Está bien, Tenemos un arma Y, nuclear. pero nosotros queremos terminar con la Tenemos. América del Sur. Pero Plural. yo creo que los intereses anglófilos y exteriores a nuestra América Latina quieren que estemos divididos. Por eso nunca tenemos una posición común. ¿Qué podríamos tener con España? Que también tuvo... Latinoamérica nuclear. España también tuvo su proyecto En nuclear. realidad sería el sur nuclear. Llegó, claro. llegó Ramón para decirnos que somos unos fantasiosos y que no va a pasar nada, amigues, nos dice. Sí, así como... Igual está pasando, Ramón. Sí. Está todo tiroteado No lo sé. ahí en el Medio Oriente. Están las Ahora- rubias voluptuosas huyendo de Dubái. ¿Qué se creían? Eso sí, ¿qué se creían los occidentales también, no? Yendo a esas ciudades de fantasía, creyendo que no les iba a pasar nada en ningún momento, que estaban abstraídos del mundo. Estás en Medio Oriente, loco. Bueno, eso también, para poner un acento ahí. Hay videos que circulaban de que estaban atacando el aeropuerto de Dubái, el edificio Abir Khalifa más alto, ¿no? El Burj Khalifa más alto del mundo, este rascacielos que está en Dubái, y nada que ver. Sí se atacaron posiciones estratégicas militares de los Estados Unidos, pero los mismos streamers o ¿cómo se llama esto? Influencers. Los influencers que están en el mundo, y hay unos que están en Dubái, la verdad que sí, sintieron las alarmas, pero los escudos antimisiles, la verdad que sostuvieron toda la defensa, y sí hubo ataques directos a, por ejemplo, el consulado en Emiratos Árabes Unidos de los Estados Unidos. Ahora, no se atacó más que un hotel que cayó con algunas esquirlas, y no hubo un ataque a civiles occidentales, por decirlo de alguna forma. Al auto de Cristiano Ronaldo. No. El auto de Cristiano Ronaldo, que ya dijimos... Tengo una persona que está viviendo en Dubái ahí en el Instagram que veí y el otro día ella decía que Mira, ¿tenés amigas en Dubái? Esa amiga, mira. sí. Presentala.
Y ella mostraba que iba manejando su trabajo, porque ella tiene una cafetería argentina en Dubái, y era, no sé, un día a las 8 de la mañana, creo que era martes, una cosa así, dice, esta calle o esta ruta está siempre lleno y hay mucho tráfico y es como si fuera un día feriado, una cosa así explicaba. Dice, la gente sale igual, va a trabajar, pero hay menos gente en la calle. Sí, O hay un sea, éxodo. No creo Eso que sí. no esté pasando nada. Eso sí, así como Cristiano Ronaldo seguramente habrá pagado millones para poder irse, ¿no? Y sobrevolar un territorio que está hoy en peligro, ¿no? Los cielos están tensos, ¿no? De misil en misil. La gente hoy tiene que pagar millones para poderse ir. Millones Sí. de dólares. O miles de dólares, ¿no? Millones me parece que exageré. Miles de dólares. Miles de dólares. Y bueno, eso sí, hay un éxodo grande en todos estos países, en Qatar, ¿no? Que es claramente un temor a una escalada de este conflicto. Bueno, vamos a ver el video de Starmer en el Parlamento británico diciendo esto. Involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. El ataque de Irán a Irán fue deliberado. Creemos que la mejor manera para avanzar para la región y para el mundo es una solución negociada. El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión, no por participar en los ataques iniciales, pero es mi obligación, no alcanzo a leer, De los intereses. de Gran Bretaña, es lo que he hecho y lo mantengo. Bueno, recordemos que Starmer de nuevo se negó a prestar el atolón Diego García para que desde ahí despegaran ciertas aeronaves estratégicas. Y está muy decepcionado, dijo Donald Trump de Starmer. Lo que pasa es que de nuevo no quieren caer en la misma de Tony Blair, de José María Aznar y de George Bush cuando los llevó a la guerra en Afganistán y en Irak. Así que ya ese cuento de que las armas nucleares y las armas de destrucción masiva y las armas químicas, ¿no? No se la comen ni siquiera los mismos jefes de Estado que hoy por ahí no están tampoco en las mejores condiciones para ir a una guerra, porque sus propios contribuyentes, sus ciudadanos en Europa, están en contra de toda esta maquinaria globalista de ir con una verdad, ¿no? Hacia otro lado del planeta e imponer de manera forzada cambios de régimen. Esto ya no pasa más en el mundo, porque el mundo ya aprendió y porque el mundo de nuevo está mucho más disuasivo, en este caso está mucho más armado. El Irán de hoy no es el Irán de los 89, del 79, cuando se da la revolución del 79 del Ayatollah Khomeini. Es otro Irán y mucho más laico. Ya inclusive el líder supremo tenía cierta preponderancia, por decirlo de alguna forma, simbólica, misticista. Ahora, las verdaderas decisiones las toma la Guardia Revolucionaria iraní, ni siquiera el presidente. Es casi praxi una dictadura militar. Bueno, a lo que voy iba con lo de Pedro Sánchez, Starmer y Macron, y no, por no decir Merckx, que también me faltó, es que hoy van a intervenir, si les toca en la guerra, si les toca, para garantizar, ¿no? Entre comillas, su manutención en términos energéticos, su propensión de energías, para que claramente la crisis que ya tienen en Ucrania no se intensifique a raíz de un conflicto que no inició Irán, sino que inició Donald Trump. Bueno, y ya para ir terminando, ¿cuál es el escenario posible que yo veo a partir de la situación que se está dando y que se dio el sábado ya con, de nuevo, el ancho de espadas de Donald Trump matando al líder más importante de la vertiente chiita en el mundo? Bueno, vamos a ver un video, Produ, de Trump hablando sobre Reza Pahlavi. ¿Quién es Reza Pahlavi? Es el heredero, ¿no? del Shah que salió expulsado de Irán en el 79 con la revolución de los ayatolás. Este sería el príncipe, el Shah. Este vendría a ser el Corina Machado. Veamos ya lo que dice el príncipe heredero Reza Pahlavi, que se fue no teniendo ni siquiera 18 años. Era un niño y viene a decirle a los iraníes, ¿no? ¿Quién es el verdadero restaurador de lo que va a ser la nueva Irán, ¿no? Que para... ¿cómo se llama el que estaba diciendo que no eran persas, sino Ramón García? Ahora por ahí podemos aclarar eso. Vamos a ver lo de Pahlavi, que dice Trump. ¿Es una opción en Irán? Supongo que sí, a algunas personas les gusta. No hemos pensado mucho en eso. Me parecía que alguien dentro del régimen quizás sería más apropiado. Bueno, la salida a lo... Hasta Donald Trump le dice... Me parece que alguien que está
ahí y que ahora es popular así, que existe esa persona, Sí, si es que existe esa persona, ¿no? Porque las han matado a todos. Tenemos Tenemos gente más moderada, ya sabes. Eran radicales, locos. ¿Y sabes qué les pasa? No reciben nada. Todo lo que hacen es Matar. matar. Bueno, esto es la calidad del líder mundial que tenemos, ¿no? Del mundo bien. occidental. Él charla, me gusta porque él discute en vivo. Claro, no con lo lo- pensamos, él es solo metimos bombas. Él maneja el mundo como María Cristina maneja el stream, ¿viste? Él ahí le tira al otro, che, pero me parece que vos no estás para ser el próximo que gobierne Irán. ¿Qué decirte? Puede haber uno más popular que vos. ¿Hay alguien mejor que vos para gobernar? Acá hay alguno en la sala presente. Ahí en el chat, por ejemplo, me ponen, decirle a Trump que devuelva a Maduro y volví a Venezuela, como si yo fuera venezolano. Ah, colombiano. soy colombiano. Ay, qué xenófobo. Ay, Son por países favor. distintos, amigo. Ahora, De clips modernos 7866. ahora Ay, está nadie, difícil. nadie dice lo que sucede en Irán, ni tampoco Pero pará, nadie pará. niega lo que pasa en Venezuela. Venezuela es el país donde se llevaron el petróleo pero dejaron el chavismo. Sí. ¿Es el mismo país? Sí. Ah, quería confirmar. Bueno, acá están los intereses de Estados Unidos. No es ninguna aura, ¿no? liberal que viene el mundo, ¿no? Con Donald Trump con la antorcha de la libertad pasando por los países trayendo libertades y garantías constitucionales. Ahora, Pasa Eh, con una antorcha y va prendiendo dedo fuego claro. institucionalmente el mundo. lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Irán le demuestra al mundo lo que es capaz de hacer un tipo con el poder. El poder y el derecho internacional está para poner límites a los poderosos, no para llevar la democracia al mundo. En todo caso, que sea un tema resuelto por los iraníes, que sea un tema resuelto por los venezolanos, que sea un tema resuelto para mí en la próxima Estados Unidos que va a estar estallada. ¿Qué va a hacer ese régimen a partir de las elecciones que yo lo digo ahora? Va a perder Donald Trump en noviembre. Porque esta salida de Irán rápida no va a ser. Ya se están evaluando la posibilidad de entrar de manera terrestre para garantizar el control del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz hoy, además, es un estrecho muy pequeño, por eso se llama estrecho, que vos lo controlás prácticamente con lanzacohetes, misiles y armamento en tierra fuerte. No es por una cuestión de barcazas o submarinos, que no los tiene Irán. Eso lo controlás entrando y desmantelando toda esa protección del estrecho de Hormuz y lo haces por tierra. Lo va a hacer Donald Trump, lo va a hacer Occidente para garantizar sus derechos. Vamos a ver, pero el costo moral es lo que buscaba Irán, el costo moral en la opinión pública. A ver, ¿a cuánto se animan? Irán ya sabe que va a perder. ¿A cuánto se animan? ¿Qué van a hacer? ¿Van a mandar un armamento nuclear? Mataron al ayatolá. O sea, Claro. nadie se imaginó, ni en las series, ni en Homeland mataron al ayatolá. ¿No? No. Ni en una película, ni en Nunca llegan. ni en Nunca la llegan a nada. matarlo. Pero Siempre- pará, ¿sabes las Desca- series? ¿Sabes las grandes series que van a venir después de esto? Oh, sí. O No, los juegos, pero- los Call of Duty. O sea, muy bueno. ¿Cuáles son los escenarios? Temporada número 9. Los escenarios. Lo más probable que yo también puede pensar Trump es el armamento a una de las etnias que tiene una profundidad, ¿no? Un conflicto profundo con Irán, que son los kurdos, ¿no? Y que fueron socios inclusive en Siria de los Estados Unidos y de la vertiente occidental contra el Estado Islámico y contra Bashar al-Assad, ¿no? Que era esa guerra civil en Siria que generó que los kurdos también fueran medio retirados al norte del país y que tiene una población que no tiene nación. Es una nación sin Estado, perdón. Es una nación sin Estado. Y dentro de Irán no solamente hay kurdos, hay baluchis, hay árabes, hay persas, que son la gran mayoría, y los azaríes. Para el señor Ramón García, que decía los persas no son musulmanes, los persas son persas. El musulmán es una infiltración. Bueno, nosotros tampoco éramos católicos en todo caso. ¿Qué tiene que ver? La Argentina no era la Argentina y Colombia no era Colombia. Nosotros fuimos por un producto histórico. Ahora, Irán es musulmana por un producto histórico, como Grecia hoy es ortodoxa y fue musulmana porque también fue parte del Imperio Otomano. Es más, Constantinopla hoy es la actual Estambul. Entonces, esa lógica de que hay algo que es y no debería cambiar, mirá, en 200 años seguramente no vayamos a existir los Estados-nación, quizás hay otra cosa, pero la Argentina, los Estados Unidos, Irán, todo cae, todo se transforma, nada muere, todo se transforma. En todo Y bueno, caso, entonces, pará, con ese argumento yo te defiendo a Trump. Que, Sí, es un poco bueno. lo que hace, que es un poco lo que hace Perfil. Yo si te nos acuerdo. ponemos filosóficos en este Y caso. bueno, y sí, porque si es una cuestión de que salvar a las sociedades, y bueno, yo estoy más de acuerdo con la forma de vida occidental, con lo cual
si era el momento, la ventana de oportunidad para garantizar la supervivencia de la sociedad occidental en el futuro. Pero bueno, Irán tenía armas. Pero de Es nuevo, porque Irán va a ahí atacar. estás planteando que los iraníes también quieren destruir a la sociedad occidental. En una guerra de esas características. Pero Irán no tiene Bienvenido al armamento ataque. nuclear. En todo caso, anda a Pakistán. Pakistán, que es socio estratégico y con una de las mayorías musulmanes sunitas, e inclusive también más radicalizadas dentro del mundo islámico, donde hay grupos paramilitares y guerrillas vinculadas a Afganistán que están hoy hackeando a Pakistán. Pakistán está hoy con otro conflicto, pero si no estaría metido acá. Pakistán hoy se está cagando a tiros y está invadiendo, inclusive tomó Kabul y la tomó en el sentido estratégico. Bueno, por no eso, es que pero en lo ese invadió. sentido, Ahora, con esos argumentos está bien tomada la decisión. Porque es estratégica. ¿Por ¿Por qué lo qué? hicieron ahora? Porque Pakistán no puede entrar en el conflicto. ¿Por qué lo hicieron? Y porque el otro no puede entrar en el conflicto. Pero el Bueno, conflicto porque existe. pueden. Bueno, pero no sé, que puedan. Está bien. ¿Por qué Netanyahu encontró esta ventana de oportunidad? Porque No la construyó probablemente. Netanyahu, para mí. Porque probablemente el próximo presidente de los Estados Unidos no acompañe a Israel en este tipo de excursiones bélicas. Claro, también. Por Es eso. el momento. o sea, yo creo que ya Estados Unidos, así como vos decís que Estados Unidos debería aprovechar la oportunidad, yo creo que Estados Unidos no se da cuenta de la multipolaridad. Y si el mundo, yo lo digo ahora y lo he dicho varias veces, yo creo que el mundo va a ser multipolar o no será. O aprendemos a convivir entre nosotros y nuestras diferencias, seamos democráticos, autoritarios, teocráticos o no. ¿Qué diferencia hay entre la ultraderecha que quiere gobernar en los Estados Unidos, que está en contra de los homosexuales, quiere restringir derechos de las mujeres, está en contra de las instituciones liberales democráticas, como por ejemplo Donald Trump, que las El viola Congreso. todas? Porque si no hubiera pasado ¿Qué la guerra diferencia por hay? el Congreso. Pero ¿qué diferencia hay si violó el Congreso y no votaron la guerra? ¿Qué diferencia hay entre ese cristianismo occidental y nacionalista furibundo con el islamismo? Furibundo, ¿no? Digo yihadista, ¿no? Porque el islam tampoco es eso que nos muestran, que es un tipo con una túnica gritando que va a volar todo. Hay que tener más respeto a la diversidad. Yo no soy especialista en el mundo musulmán ni en Irán. Ahora, algo conozco y algo leí y entiendo que las dinámicas vienen desde la agresión de otros lugares, no precisamente de esos países que nosotros creemos que son o que tienen que ser subordinados. Bueno, tres escenarios. Los tres escenarios. La balcanización y el desgaste, ¿no? Que es lo que yo creo que va a buscar a partir de ahora los Estados Unidos, financiando a los kurdos, ¿no? Y también no hay que olvidarse, hay una región que también busca una cierta autonomía, y a esto también ha jugado Israel, que reconoció un estado que nadie reconoce y que nadie ha hablado, que es Somalilandia, ¿no? Solamente reconocido por Israel, que tiene esta lógica de balcanizar los países para que esos ciertos actores que buscaron independencia tengan un reconocimiento y un adoctrinamiento hacia un lugar, un alineamiento hacia la política de Israel. ¿Por qué? Porque les garantiza el reconocimiento internacional. Y esa zona es los baluchis, que es Baluchistán, que es una parte de Pakistán con Irán y que entrarían en conflicto, y que yo creo que eso no quiere tampoco Pakistán, porque, ojo, porque los azaríes también son otro pueblo que podrían tener una reivindicación con Azerbaiyán y decir, ¿y si nos juntamos y empezamos a reclamar ese territorio de Azerbaiyán que reconoce Azerbaiyán que le pertenece y que hoy es de Irán? Hay una gran cantidad de etnias en Irán, hoy la predominan los persas, pero los azaríes, los baluchis, los árabes, los kurdos, todos podrían tener motivaciones para que esto caiga, ¿no? Y eso le vendría muy bien a Israel, por supuesto. Entonces, esa operación terrestre yo no la descarto. Ahora, es un costo muy alto, porque ahí ya no vas a perder un barquito, un avión, un misil. Ahí vas a perder soldados norteamericanos, que ya murieron 4, presentó Estados Unidos como 4 bajas. 4. Rusia Today, hay que ver si es fake news o no, ya dice que van más o menos en 500 bajas norteamericanas. Yo no sé dónde las está escondiendo Estados Unidos, pero puede ser que sea así. Yo no lo puedo confirmar, con lo cual, por ahora las oficiales son 4 bajas norteamericanas. Pero hay que ver cuántas más van a ser a partir de una operación terrestre que ya estaban evaluando. La negociación, ¿no? Irán diciendo que va a negociar, supuestamente Donald Trump dijo, Irán se acercó y yo le dije, no, basta. Ahora, bancátela. Vamos a ver lo que dijo Abbas Araghchi, que es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿Están ustedes No, bueno, veamos este y después vemos el otro, está bien. con los estadounidenses?
Ya hemos estado en medio de unas negociaciones por segunda vez, en las que ellos realmente han destruido la diplomacia. Ya saben que hemos estado en medio de negociaciones y a punto de tener éxito. Han traicionado a la diplomacia y no lo hicieron por primera vez. Ya es la segunda vez. Han traicionado a la diplomacia. Manifiestan no solo a Irán, sino también a toda la comunidad internacional que no les interesaba la diplomacia, así que posiblemente tenían otros planes con respecto a la República Islámica de Irán. Hemos sido honestos en las negociaciones y hemos tenido nuestra propia iniciativa durante las negociaciones. Pero Estados Unidos, una vez más, traiciona la diplomacia. Es lo que puedo decir con respecto a la actitud de Estados Unidos hacia la diplomacia. Veamos el otro video, así vamos avanzando y le vamos metiendo. Este es Arachi, este sí el que va a hablar es Arachi, que es uno de los tipos, para mí, que más contuvo la situación hasta donde pudo y bueno, se salió de las manos. Ya hoy no ha sido asesinado porque, no sé, la verdad es un tipo muy importante en el gobierno y en el régimen iraní, pero es uno de los tipos, por lo menos, más respetado en la comunidad internacional porque ha tratado de resolver esta situación lo más pacífica posible. Justo y por ahí es el que quiere Trump de este presidente. No es el otro. Hay uno más, Produ. Capaz que este es el que quiere Trump de presidente. Uno anterior. Habían dos de... Si no, no importa, nos vamos metiendo en otra cosa. No pasa nada. Si no lo tenemos... ¿Cuál es? ¿El de quién? Irán no está dispuesta y Estados Unidos... Irán, tampoco. Negociación, ¿Solo hay Irán no uno? está dispuesta. Sí, solo hay uno. Bueno, el de Sarachi no está, no importa. Vamos a otra cosa. Entonces, China y Rusia. ¿Por qué China? Recep Tayyip Erdogan es el próximo. Yo le quiero decir a Zapato que bancamos, obviamente, a Pedro Sánchez, que entendemos que es nuestro presidente. Nosotros somos que es socialdemócrata y bancamos a Pedro Sánchez y a Claudia Sheinbaum, que son lo que nos gustaría tener en Argentina, pero nos tocó Milei. Nos tocó Milei. Lula. Tengo más ejemplos. Lula es un país socialdemócrata que le está yendo bastante bien, la verdad. Está en un buen momento. Bueno, vamos a ese punto, que vos lo nombraste a Lula. Los BRICS. Si hay algo con lo que sí está chocho hoy Estados Unidos, es que los BRICS, a partir de esta situación, están rotos. Hoy, si lo miramos a partir de qué países apoyaron o no a los Estados Unidos, la India apoyó esta intervención. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos apoyaron esta situación, pero la India por sobre todo. Y después Brasil está en contra, Sudáfrica está en contra, Rusia está en contra. Entonces ya hay una división ahí en los BRICS de ¿a quién representábamos nosotros? Al sur global. Resulta que ahora la India es el primer ministro Narendra Modi se reúne un día antes de los bombardeos y es ovacionado en la Knesset, que es el Congreso, el Parlamento israelí en Tel Aviv, y es ovacionado el primer ministro indio por Netanyahu y por toda la política israelí. O sea, ese tipo ya sabía lo que iba a pasar el sábado. Y claramente, yo creo que sí. No lo sabemos. Sí. Y dicen que la India permitió también el paso, ¿no? Porque el Océano Índico, donde se hundió hoy, entre Sri Lanka y la India, la fragata iraní por un torpedo norteamericano, fue gracias a la inteligencia india, ¿no? Entonces, ahí hay algo que China me parece que lo tiene que rever, ¿no? Es un gran perjudicado de esta situación. Y Rusia, como lo dijimos, bueno, Rusia yo creo que le viene con cierta antipatía, pero también le favorece porque hoy Europa está con los ojos ahí y está dejando un poco a Ucrania solito, ¿no? Porque si sus esfuerzos tienen que ir para ese lado, irán para ese lado. Ahora, queremos ver lo del vamos a ver el de primer Naftali ministro. Bennett, el primer ministro israelí. Estaba muteado. Quiero ser muy claro. Turquía y Qatar han ganado influencia en Siria. Están buscando influencia en otros lugares y en todas partes de la región. Y desde aquí les advierto. Turquía es el nuevo Irán. Erdogan es sofisticado, peligroso y busca rodear a Israel. A la mierda, todo eso es un problema. No podemos volver a cerrar los ojos. Y mientras algunos israelíes de alto rango
estaban en nómina de Qatar. Qatar y Turquía están alimentando al monstruo de la hermandad islámica que está creciendo. Y eventualmente podría volverse tan peligroso como el creado por Irán. Turquía, ahí está. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, como en el diagramita cuando jugaba Mortal Kombat, que venía Hamas, Hezbollah, Irán? Bueno, ahora el monstruo mayor es Turquía y Erdogan. Y realmente, así como dije, Venezuela no es Irán, Irán no es Turquía. Turquía es tiene el ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos. ¿En serio? El ejército más grande. Después de Estados Unidos, Turquía tiene el ejército más grande. O sea, Pero la Turquía cantidad es parte de la OTAN. Sí, Sí, Turquía es hace parte parte de de la la OTAN. Creo que ahí Israel tiene un tema. Ahí Israel tiene un tema, pero ojo, porque Va acá por ya no es todo, una va por cuestión- todo Israel, no le importa. Acá ya no es una cuestión vinculada de nuevo a si tiene o no armas nucleares. Acá el problema, porque Turquía no las tiene, las podría desarrollar también, pero no las tiene. Acá el problema es que Turquía supuestamente está financiando, y tiene razón, porque todo el mundo decía, inclusive la nota que leyó Maru de Gelar sobre el financiamiento y la expansión del terrorismo por parte de Irán, Turquía, Qatar y Arabia Saudita sí exportan terrorismo, ¿no? Lo vemos con el Estado Islámico, también financiado por los Estados Unidos. Vamos a ver con la respuesta de Erdogan, que ya se la veía venir. De nuevo, si Irán cae, Erdogan ya lo sabe. El que viene es Turquía. Ok. Todos financiados menos nosotros. Sí. Mátalo. Como la República de Turquía durante estos días sagrados, trabajaremos muy duro para asegurar el clima de paz prevalezca en la región. Pero durante estos días, tras las provocaciones de Netanyahu, el ataque estadounidense e israelí contra Irán se ha iniciado, por lo que estamos realmente molestos. Durante algún tiempo siempre hemos defendido que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo. Y para garantizarlas hemos trabajado muy duro. Y durante este proceso, siento que me están cagando con la traducción, he hablado por teléfono tanto con el señor Trump como por con el Pezeshkian. señor Pezeshkian y los países de la región. También trabajaron muy duro e hicieron su parte, pero por desgracia, la falta de confianza entre las partes no pudo abordarse. La falta de confianza. de Y Estados dado que Unidos. Israel continúa envenenando este proceso, los resultados que se esperaban no se pudieron obtener. La soberanía de Irán ha sido violada. Y yo condeno fuertemente todos aquellos ataques perpetrados. Bueno, está en contra. Ya- Están en contra del pueblo hermano de Irán. Ya para terminar, así no me quedo eternamente, perdón, les pido mil disculpas. El sábado, de nuevo, hay que prestar atención. Vamos a ver las dos notitas, Produ, que están por ahí dando vueltas. Todos el sábado. a las Hay 9 de la terremotos que golpean el sur de Irán, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa cuando se prueba un arma atómica? Genera terremotos. Se generan terremotos que no son naturales. Claro, Y estos son por el terremotos movimiento de las placas ya y- los... No está Exactamente. confirmado igual que no sea, No, que no por sea un supuesto. terremoto natural. No se confirma eso. Un terremoto, pero es una intensidad pequeña, pero con una intensidad que puede ser a raíz de algo, ¿no? Que lo produjo. Y además, Para, ¿y en ahí no Irán, está Jorge Macri con los recitales? en Irán está pasando esto. En Estados Unidos, veamos lo que está pasando en el área 52. El área 52 en Nevada es donde se probó el armamento, la bomba atómica que se lanzó en, bueno, la operación Oppenheimer, ¿no? El área 52, donde se probó la bomba atómica que después se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? El 6 y el 9 de agosto. Ya se están dando situaciones que están poniendo en alerta la salida de un armamento nuclear. Y no digo una locura. ¿Por qué no digo una locura? Porque estamos ante la normalización de las locuras. O Obvio, sea, porque Trump está re loco. estamos viendo una situación, es como lo decía Maru, vean la serie Years and Years, donde inicia con un Donald Trump en un mundo futurista, ¿no? En una distopía, Donald Trump bombardeando una isla artificial, que sería Taiwán, ¿no? Bombardeando China y generando sanciones económicas del mundo para Estados Unidos, para Trump, y bueno, generando lo que se ve en la serie, ¿no? En Years and Years, que es una debacle atrás del otro. Bueno, yo no descarto la posibilidad
¿Por qué no la descarto más allá de que suena loco? Porque Estados Unidos pensó otra cosa, como lo dijo Majo. Estados Unidos pensó una salida rápida de esta situación. No pensó la salida de una manera drástica y mucho menos una operación terrestre. Yo creo que los Estados Unidos van a dar una situación tan clara, no sé si va a ser un bombardeo nuclear en Irán, pero tienen que golpear de tal forma como golpearon a Japón en Hiroshima y Nagasaki. Porque son pueblos que, si de rendir, yo creo que no van a parar hasta... Yo no creo que se rinda Irán. No creo que se rinda. No se rindió contra Irak en la guerra del Golfo, entre Irak y Irán, financiado por Estados Unidos. No creo que la situación en Irán se vaya a dar así. Así que le va a tener que dar un golpe tan duro. No sé si va a ser eso, pero ojo con estas noticias que están dando vueltas de estos sismos, ¿no?, que ponen en alerta al mundo. Y sí, nos damos ya para finalizar. Si decíamos que estábamos a 8 segundos del juicio final, ya no sé a cuántos segundos. Lo pondría hoy, que ni siquiera ha salido a hablar los científicos vinculados a los organismos atómicos que tenían esta